Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por el privilegio, el glorioso privilegio de encontrarnos en tu casa. Padre, gracias porque vivimos en una nación a donde podemos adorarte libremente, de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Sabemos que este privilegio se va a terminar muy pronto. Ayúdanos a aprovechar estas oportunidades en tiempos de relativa paz. Te pido que esta noche, al abrir tu santo libro, tu Espíritu Santo nos acompañe. Abre nuestro entendimiento para comprender las grandes cosas que encontramos en Apocalipsis 10. Y abre nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros y danos el poder para proclamar estos mensajes a este mundo que tanto lo necesita. Te lo imploramos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Para los que tienen el manual, vamos a comenzar esta noche en la página 42 del manual, la página 42. Ya la vez pasada repasamos las preguntas que se encuentran al principio de este capítulo, así que no vamos a repasar nuevamente las preguntas que se encuentran en la página 41 y la parte de arriba de la página 42. Vamos a ir a donde dice introducción. Vamos a empezar nuestro estudio allí. No existe un pasaje en la Sagrada Escritura que describa mejor el origen, la identidad, el mensaje, la misión y el destino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que la profecía de Apocalipsis, el capítulo 10. Los filósofos siempre hacen tres preguntas cuando están analizando las cosas desde una perspectiva filosófica. Esas tres preguntas existenciales son, en primer lugar, ¿de dónde venimos? En segundo lugar, ¿por qué estamos aquí? Y en tercer lugar, ¿para dónde vamos? Las tres grandes preguntas filosóficas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? Lamentablemente, una gran porción de la feligresía de la Iglesia Adventista no tiene la menor idea de dónde vinimos. Se estudia muy poco la historia denominacional. Esa mayoría, o una gran porción por lo menos, de la feligresía, en realidad no entiende por qué esta iglesia se encuentra aquí en esta época de la historia. Y el mismo grupo, en gran medida, no entiende plenamente a dónde están conduciendo los eventos a esta iglesia remanente de Dios. En efecto, hoy en día hay muchos eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tienen vergüenza de nuestro origen. Han alcanzado la conclusión de que los pioneros de la Iglesia Adventista carecían de títulos académicos y por lo tanto eran deficientes en su teología. Así como los líderes del Sanedrín percibían que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, estos eruditos piensan que los pioneros no tenían mucha credibilidad por carecer de títulos de posgrado. Algunas publicaciones adventistas, que por cierto se publican aquí en el sur de California, como Adventist Today y la revista Spectrum, quisieran borrar de nuestra historia de la iglesia la doctrina del santuario, 1844, y el gran chasco que ocurrió en ese año. Quieren que la iglesia adventista sea
como todas las demás iglesias. Esta es una tragedia, porque si no conocemos las profecías que nos han hecho el pueblo que somos, pensaremos que nuestra iglesia es meramente una del montón. En este estudio vamos a permitir que la Biblia entera se explique ella misma, comparando un texto con otro. El Espíritu Santo supervisó la composición de las Escrituras y puso en las Escrituras todo lo que necesitamos para entender las Escrituras. Es decir, no necesitamos de comentarios, no necesitamos de eruditos, no necesitamos de teólogos para entender la Biblia, porque el Espíritu Santo puso en la Biblia todo lo que necesitamos para entender la Biblia. Ahora, no me entiendan mal, no estoy en contra de los comentarios, ni en contra de los eruditos, ni en contra de los teólogos. Nos ayudan a entender mejor las Escrituras. Pero si no hubiese comentarios, y no hubiese teólogos, y no hubiese eruditos, la gente podría, comparando un texto con otro, entender cada texto de la Sagrada Escritura. Ahora, antes de entrar a estudiar Apocalipsis 10, que será nuestro tema de estudio durante el resto de este temario, necesito mencionar algo sobre el espíritu de profecía. En este estudio vamos a analizar claramente que Apocalipsis, el capítulo 10, delinea en minucioso detalle la historia de los orígenes del movimiento adventista. En nuestro estudio vamos a usar muchas citas del espíritu de profecía. Y algunos podrán preguntarse, pastor, ¿por qué usa el espíritu de profecía? ¿Por qué no usa solamente la Sagrada Escritura? Porque nosotros los adventistas creemos en sola Escritura. ¿Acaso no debemos comprobar todas nuestras doctrinas de la Biblia sola? Eso es lo que se ha dicho. Ahora quiero explicarles algo muy importante a manera de introducción. Cuando yo estuve hace un par de años en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, hice la presentación de esta serie en forma abreviada. No se produjo para DVD, pero presenté esta serie en forma abreviada en esa iglesia. Después de hacer una presentación, una hermana de la iglesia vino y con mucha sinceridad me dijo, pastor, si uno quiere hacerle esta presentación a una persona que no es adventista, ¿cómo puede hacerlo usando solo la Biblia y no el espíritu de profecía? Porque los que no son adventistas no aceptan la autoridad del espíritu de profecía. Una buena pregunta. Y no fue una pregunta maliciosa, fue una pregunta supremamente sincera. Ella creía lo que habíamos estudiado. Lo veía claramente que Apocalipsis 10 se cumplió en el movimiento adventista. Y tenía la pasión de presentar el material a un no adventista. Pero ¿cómo usar el espíritu de profecía con una persona que no es adventista? En mi respuesta, yo recalqué 2 puntos en mi respuesta a su pregunta. Número 1, el estudio sobre Apocalipsis 10 no se le debe dar a una persona que recién está empezando a estudiar como un adventista. Porque no va a entender ni papa lo que uno le está diciendo. Este estudio sobre Apocalipsis 10 solo se puede presentar después que hemos dado un estudio sobre el santuario, sobre Daniel 7 y 8, sobre los 2300 días, y entonces cuando la gente entiende eso, estarán preparados para comprender Apocalipsis 10
y estarán listos también para aceptar la autoridad del espíritu de profecía, porque eso también hay que presentarlo a la gente antes de estudiar este capítulo. Ahora, yo no voy a pedir perdón por usar los escritos del espíritu de profecía, y ustedes van a darse cuenta por qué razón. Así que mi primer punto fue que no le presente esto a un no adventista de primero. No somos como los mormones, que vienen 2 misioneros mormones a la casa y lo primero que ellos hablan, el primer estudio que dan es sobre el libro de Mormón, José Smith, el ángel Moroni y toda la historia de cómo Dios inspiró el libro de Mormón y la doctrina y los pactos y la perla de gran precio y estos documentos que tradujo José Smith. Nosotros no presentamos nuestra historia en el primer estudio, ni presentamos el espíritu de profecía en el primer estudio, ni el santuario, ni los 2300 días. Eso lo presentamos después que hemos colocado el ambiente o el marco para que la gente pueda entender esas cosas. El segundo punto que yo le recalqué a esta hermana es que es injusto esperar que no se use el espíritu de profecía cuando damos este estudio. Le dije, es injusto que una persona diga, use solo la Biblia para explicar Apocalipsis el capítulo 10. Y ella me dijo, pero pastor, ¿qué es lo que usted quiere decir? Entonces le dije, mire, los eventos de la cadena profética que se cumplieron en tiempos bíblicos, los explica la Biblia misma. Yo pregunto, ¿la Biblia explica que el león es Babilonia? ¿Está en la Biblia eso? Sí. ¿La Biblia misma dice que el segundo reino es Medo-Persia? Sí, en Daniel 7 y 8. ¿La Biblia misma dice que el tercer reino es Grecia? Sí. ¿La Biblia misma explica que la cuarta bestia, este dragón, representa el imperio romano? Claro, no hay que salir de la Biblia para entender que las 4 bestias representan Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Porque esas 4 bestias se cumplieron en los tiempos cuando todavía se estaba escribiendo la Biblia. ¿Están conmigo o no? Pero yo pregunto, los 10 cuernos de la cuarta bestia, ¿se cumplieron durante el tiempo que se estaba escribiendo la Biblia o después? Mucho tiempo después. El cuerno pequeño que se levantó, ¿se levantó dentro del periodo cuando se estaba escribiendo la Biblia o mucho después? Mucho después. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los adventistas con la profecía, por ejemplo, del cuerno pequeño? Si el cuerno pequeño se cumplió después que se cerró el canon bíblico, después que la Biblia se cerró, los 66 libros, 500 años después, surge el cuerno pequeño, surge el papado, después que se cierra el canon bíblico. Entonces yo pregunto, ¿cómo nosotros sabemos que el cuerno pequeño representa el papado si el papado no existía cuando se cerró el acto de escribir la Biblia? Lo que nosotros hacemos es que vamos a Daniel 7 y estudiamos las características del poder que se iba a levantar después de los tiempos bíblicos. Leemos que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley, que habló blasfemias contra el Altísimo, que persiguió a los santos del Altísimo y que imperó por 1260 años. Y entonces, ¿qué hacemos? Las características las sacamos de la Biblia y luego vamos a la historia para buscar el poder a quien le cuadran las características. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Dónde dice la Biblia el cuerno pequeño es el papado? En ninguna parte, porque el papado se levantó después que se cerró la Biblia, después que los 66 libros fueron aceptados.
Así que lo que hacemos nosotros es, miramos las características y luego entonces buscamos el poder a quien le cuadran esas características. Un poder que se levantó después que se cerró el canon bíblico. ¿Me están entendiendo? Lo mismo hacemos, hermanos y hermanas, con la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Una bestia que se levanta de la tierra, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. ¿Qué nación representa esa bestia que se levanta de la tierra y que tiene 2 cuernos de cordero, como de cordero, pero habla como un dragón? ¿Qué nación representa? Los Estados Unidos de América. Muéstrenme un versículo de la Biblia que dice que esta bestia es los Estados Unidos de América. No existe. Entonces, ¿cómo sabemos que esta bestia representa a los Estados Unidos de América si la Biblia no dice que es los Estados Unidos de América? La Biblia, el canon bíblico se cerró 1800 años casi antes de que se levantara este poder. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos las características de la profecía. Y basado en las características que da la profecía, entonces buscamos en la historia, después que se cerró el canon bíblico, buscamos el cumplimiento de las características en la nación y descubrimos que las características le cuadran a los Estados Unidos de América. ¿Me están entendiendo el proceso que seguimos? Ahora escuchen bien. Igualmente, Apocalipsis 10 da las características del origen de la iglesia remanente. Las características están todas allí del origen de la iglesia remanente. Pero ¿qué hay que hacer con Apocalipsis 10? ¿Cuándo se originó el pueblo remanente de Dios? ¿Durante el tiempo que se estaba escribiendo la Biblia? No, se levantó por allí después de 1798. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con Apocalipsis 10? Tenemos que mirar las características del capítulo y luego buscar un movimiento en los tiempos postbíblicos a quien se le aplican todas estas características. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y si a ese movimiento le cuadran todas las características, entonces podemos saber que Apocalipsis 10 se aplica a ese movimiento. Usted no va a encontrar que la Biblia dice que el movimiento que se levantó en Apocalipsis 10 es la iglesia adventista del séptimo día. Usted no va a encontrar eso. Pero cuando usted mira la secuencia de eventos en Apocalipsis 10, va a darse cuenta que cada detalle del capítulo se cumple en el levantar del movimiento adventista entre 1798 y 1844. Las características del capítulo demuestran que se aplica al pueblo remanente de Dios de los últimos días. Así que mi respuesta tuvo 2 partes. Número 1, ¿cuál es la explicación número 1? No le hagan esta presentación de primero a una persona si no entiende el santuario, ni los 2300 días, ni la profecía de las 70 semanas. ¿Cómo van a entender Apocalipsis 10? Es imposible. La segunda razón es, como he mencionado, que aunque se dan las características en la Biblia, tenemos que ir hacia adelante en la historia para buscar a qué movimiento se aplican las características. Ahora, quiero mencionar otro punto muy importante, y es que Elena G. de White es de autoridad particular y especial cuando estudiamos Apocalipsis 10. Porque la hermana White no solamente escribe en cuanto a lo que describe Apocalipsis 10, la hermana White participó en el movimiento de Apocalipsis 10. Ella no solo es una historiadora que escribió en cuanto a ese movimiento que ocurrió en la década de los 1840. No, ella estuvo allí. Ella participó en ese movimiento. Ella fue testigo ocular. Por eso ella es de autoridad particular, porque no está escribiendo mucho después citando a otros eruditos. No, ella describe lo que pasó en ese movimiento. Por eso ella tiene autoridad especial, porque no solo es historiadora, sino que participó en ese movimiento. Ahora, con esto en mente,
quiero invitarles a ir conmigo a Apocalipsis 10, que será nuestro tópico de estudio en nuestro primer tema de esta tarde. Ahora, lo primero que quiero mencionar es que la iglesia adventista siempre ha enseñado, desde el tiempo de los pioneros, que las 7 iglesias de Apocalipsis representan 7 períodos de la historia de la iglesia cristiana. Eran iglesias literales, sí, pero también representan 7 épocas, desde los tiempos apostólicos hasta el fin. También hemos creído que los 7 sellos repiten nuevamente la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin. También hemos creído que las 7 trompetas describen eventos que ocurrieron entre los tiempos apostólicos y cuando Cristo tome posesión de los reinos de la tierra. Es decir, hemos enseñado que las iglesias, los sellos y las trompetas describen eventos secuenciales uno después de otro en el curso de la historia de la iglesia. Y la iglesia adventista es correcta en decir esto. Ahora, lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 10 está ocurriendo durante el tiempo de la 6ª trompeta. ¿Cuál trompeta dije yo? La 6ª trompeta. Entonces yo pregunto, si Apocalipsis 10 está ocurriendo durante el periodo de la 6ª trompeta, entonces, ¿lo que se describe allí está ocurriendo en los tiempos apostólicos? No. ¿Está sucediendo en la historia del Imperio Romano? No. ¿Está ocurriendo durante los 1260 años de dominio papal? No. Si es la 6ª trompeta, tiene que ser algo que está sucediendo en el tiempo del fin. Porque después de la 6ª no hay sino una más. Y la última trompeta, la 7ª, es cuando Cristo toma posesión de los reinos de la tierra. Así que el hecho de que es la 6ª trompeta indica que esto está describiendo eventos que ocurrieron ¿cuándo? Que ocurrieron en el tiempo del fin, o que iban a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Recuerdan que ayer estudiamos en cuanto al tiempo del fin? ¿Saben cuándo comienza el tiempo del fin? En 1798 comienza el tiempo del fin, cuando se iba a comenzar a proclamar ¿qué cosa? El juicio, que el juicio venía. Y luego los milleritas, Guillermo Miller descubrió, el juicio va a ser en 1843, y luego entonces después se dieron cuenta que habían cometido unos errores, dije, viene en el año 1844, viene el juicio. Ellos no entendían bien lo que era el juicio, ellos pensaban que el juicio era la segunda venida, para quemar el planeta, purificar el planeta y establecer el reino eterno de Cristo Jesús. Ellos no entendían lo que hemos estudiado, que el juicio iba a transpirar ¿dónde? En el cielo, antes de la segunda venida, y que se iba a examinar la evidencia, luego se iba a proclamar la sentencia o la recompensa, y luego iba a venir el tiempo en que se iba a dar esa recompensa al pueblo de Dios. No entendían eso. Pero desde 1798 en adelante, muchos proclamaron que la hora del juicio estaba por llegar. Es decir, que lo que describe Apocalipsis 10 es algo que está sucediendo en el tiempo del fin, inmediatamente antes que Cristo tome posesión de los reinos de la tierra, porque la 7ª trompeta dice, todos los reinos de la tierra han llegado a ser de Dios y de Jesucristo. Ahora vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje y quiero que presten cuidadosa atención al leer este pasaje, hermanos y hermanas. Fíjense bien en los detalles. En Apocalipsis 10 tenemos una secuencia de eventos en orden cronológico. Y quiero que noten el orden de los eventos de este capítulo, porque se cumple con precisión exacta en el movimiento adventista, el origen del movimiento adventista. Cada detalle en su lugar se cumple exactamente como lo dice la profecía. Aunque la Biblia no dice que Apocalipsis 10 se aplica a la iglesia adventista por nombre, sabemos que se aplica porque todas las características le cuadran al origen de la iglesia adventista como la iglesia remanente.
Vamos a empezar en Apocalipsis 10 y el versículo 1. Vamos a leer todo este capítulo para iniciar. Vi descender del cielo a otro ángel. Usen su imaginación. Recreen la escena en su mente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y ahora noten el versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Qué les hace pensar librito abierto? ¿Qué les hace pensar eso? Hubo un libro que una vez que se le dijo a Daniel, ¿qué? Ciérralo y séllalo. Entonces enseguida decimos, ¿será este momento entonces cuando el librito que fue cerrado y sellado se abre? ¿Eh? Ahí está la conexión entre Daniel y Apocalipsis. Sigue diciendo, tenía en su mano un librito abierto. Y puso, este es el ángel, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado como león, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, indudablemente la mano derecha, porque va a ser un juramento. Así que dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué es lo que jura este ángel poderoso? Que el tiempo no será más. ¿Y jura en el nombre de quién? En el nombre del Creador. Y cita el 4º mandamiento. Porque dice aquí, y lo leo de nuevo, dice, el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Es una referencia al 4º mandamiento de la ley de Dios, el lenguaje. Y luego dice en el versículo 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En un momento yo les voy a resumir punto por punto en este pasaje, pero quiero que tengan el pasaje en mente. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Y ahora fíjense que hay un orden raro aquí. Y esto vamos a explicar por qué razón. Versículo 9. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ese orden es raro. Porque generalmente lo que diríamos sería, cuando te lo comes en la boca es dulce y en la barriga es amargo. Pero el ángel dice, amargo en tu vientre y dulce en tu boca. ¿Por qué es que el ángel poderoso da ese orden? Hay una razón que vamos a estudiar. Sigue diciendo, y ahora viene el orden correcto, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel,
Pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Ahí sí el orden está bien, ¿verdad que sí? Ahí sí está bien. Lo comí dulce y luego amargo. Pero el ángel le dijo amargo y luego ¿qué? Y luego dulce. Hay una razón por eso. Versículo 11. Y él me dijo, después que se come el librito, es dulce en la boca y amargo en el vientre, el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora les voy a repasar este capítulo punto por punto para que tengan el orden cronológico en su mente. El orden, porque este capítulo tiene una serie de eventos en orden. Un evento sucede después de otro, cronológicamente. Y cada detallito se cumple con el movimiento adventista inmediatamente antes de 1844. Es algo espectacular. Nos vamos a dar cuenta de eso. Así que vamos a repasar el orden de eventos. Primero, el ángel poderoso desciende del cielo a la tierra. Segundo, se describen sus características físicas, ¿verdad que sí? Rostro como el sol, se describen los pies, se describe un arco iris sobre su cabeza, envuelto en una nube, se describen sus características fisiológicas. Luego dice que el ángel cuando desciende trae en su mano ¿qué cosa? Trae en su mano un pergamino y el pergamino está ¿qué? Está abierto. Lo cual significa, escuchen bien, que ya lo había abierto antes de llegar a la tierra. ¿De acuerdo? Si desciende del cielo con el librito abierto es porque ya lo había abierto antes de venir. Siguiente punto, cronológicamente. El ángel luego entonces pone el pie derecho sobre el mar y planta el pie izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Todo esto es simbólico. Es decir, no es literalmente un ángel que desciende con un librito y planta los pies. No, esto es lenguaje simbólico. Tiene un significado, pero hay que descifrar los símbolos. Así que después de poner el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, entonces el siguiente evento es que el ángel ruge como un león. Y cuando ruge como un león, el eco de su voz causa 7 truenos. Y tenemos una lección completa sobre los 7 truenos. Entonces lo vamos a estudiar meticulosamente cada detalle. Así que ruge como un león después de descender con el librito abierto, que fue abierto en el cielo antes de descender. Y cuando suelta el rugido, entonces el eco de su voz suena como 7 truenos. Ahora, es importante reconocer que Juan entendió lo que dijeron los 7 truenos. Juan entendió el mensaje de los 7 truenos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo, porque Juan dice, estuve a punto de escribir lo que me dijeron los truenos. Pues, ¿cómo lo iba a escribir si no lo entendió? Entendió el mensaje de los 7 truenos, pero se le dijo, ¿qué cosa? Se le dijo, no escribas el mensaje de los 7 truenos, séllalo. Es decir, los recipientes no deben entender lo que dicen los 7 truenos. El siguiente evento es que el ángel poderoso levanta la mano derecha al cielo y hace un juramento. Y el juramento lo hace en el nombre del que creó cielo, tierra y mar. Una referencia al 4º mandamiento y últimamente al libro de Génesis, al relato de la creación. Y hace un juramento en nombre del Creador de que el tiempo no será más. Luego una voz del cielo, ¿ven? En el orden cronológico, ¿ven? Un evento tras otro. Luego una voz del cielo le dice a Juan, pídele al ángel el librito, una voz del cielo. Pídele al ángel el librito que tiene el ángel en la mano. Juan va al ángel y le pide el librito. Y el ángel le dice,
este libro va a amargar tu vientre, pero va a endulzar tu boca, que es un orden inusual, un orden fuera de orden, podríamos decir. Luego, Juan dice, yo tomé el librito de la mano del ángel, me lo comí, fue dulce en mi boca y luego fue amargo en mi vientre. Después de esta experiencia agridulce, el ángel le manda a Juan a profetizar de nuevo. Es decir, tienes que presentar el mensaje que presentaste y tienes que hacerlo ¿qué? De nuevo. Le dice, profetiza de nuevo a muchas gentes, naciones, lenguas y reyes. Es decir, este mensaje tienes que presentarlo de nuevo a nivel ¿qué? Global, a nivel mundial. Y luego al mismo ángel le dice a Juan que se levante, mida el templo, y la pregunta clave es ¿cuál templo? Y que mida el altar, ¿cuál altar? Y que mida a los que adoran en ese templo. Y luego después, el último evento, los últimos dos eventos, es que cuando el séptimo ángel está por tocar la séptima trompeta, no cuando toca la séptima trompeta, sino cuando está a punto de tocar la séptima trompeta, termina el misterio de Dios. Y queremos saber qué es el misterio de Dios que termina cuando el séptimo ángel está por tocar su trompeta. Y luego entonces, el último evento es que suena la séptima trompeta y los reinos de la tierra llegan a ser los reinos de Dios y de Cristo Jesús. ¿Les quedó clara la secuencia? Grábenla. Si tienen el manual, duérmanse con el manual en el pecho. Graben la secuencia, porque hermanos y hermanas, vamos a ver que cada evento que se describe en orden cronológico sucedió exactamente así con el origen de la iglesia adventista. Es la profecía más espectacular que demuestra que esta iglesia no es una iglesia cualquiera. Y eso no lo digo con orgullo o con arrogancia, pero es la verdad. Esta iglesia es la iglesia remanente del Señor, con un mensaje especial, una misión especial, con un origen especial. No es una iglesia del montón, no es una iglesia cualquiera. Ahora, creo que nos hemos extraviado de nuestro mensaje y misión, pero aún así sigue siendo la iglesia remanente del Señor. Ahora, hablemos un poco en primer lugar del mensajero, este ángel fuerte. ¿Quién es este ángel fuerte? Bueno, no tenemos que adivinar. Vamos a repasar las características de este ángel poderoso. En primer lugar, no es un ángel común y corriente. En Apocalipsis, por ejemplo, habla de 3 ángeles. Vi un ángel volar por el medio del cielo, luego otro ángel, un segundo ángel, luego un tercer ángel. No dice ángel poderoso. Este no es un ángel cualquiera, este es un ángel poderoso. ¿A qué no adivinan el nombre de ese ángel? Miguel, lo estudiamos ayer, exactamente. El rostro del ángel le brilla como el sol. En Apocalipsis 1:16 se describe a Jesús y su rostro le brilla como el sol. El ángel está rodeado de una nube. ¿Qué representa la nube? Los ángeles. ¿Quién está rodeado de los ángeles? ¿De quién son los ángeles? De Jesús. Miguel y sus ángeles, dice la Biblia. Sus pies son como columnas de fuego. En Apocalipsis 1:15 esa descripción se da de Cristo Jesús. El ángel poderoso ruge como un león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús es el león de la tribu de Judá. Elena White explicó quién es este ángel. Y escúchame bien, cuando decimos que Jesús es el ángel, no debemos entender que Jesús fue una criatura que fue creado por Dios. A Jesús se le menciona como un ángel porque es el mensajero del Padre. La palabra ángel significa mensajero, pero Jesús es Dios en todo sentido de la palabra. Por eso el nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Que podríamos decir que Miguel está diciendo ¿quién es como yo?
porque Miguel es Dios, Miguel es Jesús. Se le llama el arcángel Miguel, pero eso es solo un nombre que él tiene, porque él es Dios. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 971, dice la sierva del Señor: el ángel poderoso que instruyó a Juan no es ni más ni menos que Jesucristo. Y en el tomo 7, páginas 953 y 954, ella dice: la instrucción que se le dio a Juan era tan importante que Cristo mismo vino del cielo para dárselo y para decirle que lo enviara a las 7 iglesias. Así que este mensajero que desciende del cielo con el librito abierto no es más ni menos que Cristo Jesús. Ahora hablemos un poco del librito. Hay un solo libro en la Biblia, mis hermanos y hermanas, que en algún momento fue cerrado y sellado, que la Biblia menciona que más tarde fue abierto. El librito de Daniel 12:4. Allí dice, vamos a leerlo, Daniel 12 y el versículo 4, que después que Dios le revela a Daniel a través de Gabriel todos los eventos del capítulo 11, terminando con el establecimiento del reino eterno, entonces ahora se le dice a Daniel las siguientes palabras: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y ¿qué? Sella el libro. Ahora, si el libro es sellado, ¿la gente puede entender el mensaje que está en el libro? No. Ahora, ¿cuál es este libro? Recuerden que mencionamos, es Daniel 8 al 12, especialmente ¿qué aspecto de Daniel 8 al 12? El aspecto que tiene que ver con el juicio y los 2300 días. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Así que dice aquí, cierra las palabras y sella el libro. Es decir, hasta que llegara el tiempo del fin. El mensaje de este libro del juicio no se iba a comprender. Pero en el tiempo del fin sí, porque dice la última parte del versículo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Iba a quedar para siempre sellado el libro? No. ¿Cuándo se iba a abrir el libro? En el tiempo del fin. ¿La sexta trompeta sería el tiempo del fin? ¿Cómo no? Es la penúltima trompeta. Ya la séptima trompeta es cuando Cristo toma los reinos de la tierra, ya cuando regresa por segunda vez. Así que está sucediendo en el tiempo del fin. Así que dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No tiene nada que ver con el aumento científico, del conocimiento científico. En unos momentos les voy a leer una cita de la hermana White, donde ella explica qué significa la ciencia se aumentará. Cuando dice la ciencia se aumentará, lo que significa es que el conocimiento del contenido del libro ahora se va a entender porque se le va a quitar el sello. Eso es lo que significa en su contexto el versículo. Ahora, en Apocalipsis el capítulo 10 y el versículo 2, la traducción no refleja bien el sentido del verbo. Si ustedes leen Apocalipsis 10 y el versículo 1 y 2, dice que tenía en su mano un librito abierto. Pero en el idioma griego, el verbo es un participio. Ahora yo no sé cuántos saben ustedes de español. Un gringo tratando de enseñar español. Imagínense ustedes eso. Estudié toda mi primaria en Caracas, Venezuela. Aprendí muy bien la gramática. Y tengo muy buena ortografía. Sé dónde va Z y S y dónde va C y S. que es la lucha grande a veces. Es un participio en tiempo perfecto y en voz pasiva. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ni papa, ¿verdad? Un participio, tiempo perfecto en voz pasiva. Déjeme explicar qué significa eso.
el tiempo perfecto describe una actividad que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, yo les digo, yo he estado en Los Ángeles desde el domingo. ¿Todavía estoy en Los Ángeles? ¿La acción comenzó hoy? No, ¿comenzó cuándo? El domingo. Pero continúa hasta hoy. Ese es tiempo perfecto. La mejor traducción de Apocalipsis 10:2 es: traía en su mano un librito que había sido abierto. Lo cual indica que si había sido abierto es porque antes estaba cerrado. ¿Cuál es el único libro en la Biblia que en algún momento se cerró y se selló para ser abierto en el tiempo del fin? El librito de Daniel 12:4, que es Daniel 8 al 12, primordialmente, como hemos estudiado, el tema del juicio y los 2300 días. Por eso estudiamos los primeros 4 temas de Daniel, porque ahí está la base. ¿Cómo usted va a entender este librito que se abre en Apocalipsis 10 si no entiende qué es el libro y qué contiene el libro? Hay que estudiar primero Daniel. Ahora, como ya estudiamos en un tema anterior, estamos en la página 47, allá arriba de la página. Ya estudiamos en un tema anterior que el librito contenía el mensaje profético de Daniel 8:1 al 12:4. Especialmente la porción que tiene que ver con ¿qué? Con el juicio y los 2300 días. Ahora escuchen lo que voy a decir. El librito fue abierto cuando se proclamó el mensaje del primer ángel entre 1798 y 1844. Recuerden eso. Vamos a leer un par de citas, en realidad 4 citas del Espíritu y Profecía, para que podamos entender que cuando se proclamó el mensaje del primer ángel, fue que se le quitó el sello al librito. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Tiene algo que ver entonces el mensaje del primer ángel con el librito de Daniel 8? Oh, claro que sí. Anuncia que lo que está en Daniel 8 al 12 ahora se proclama porque el momento del juicio está por llegar. La sierva de Dios, en una cita que no se encuentra en español, yo la busqué, yo la traduje, Manuscript Releases, tomo 18, página 15, explicó lo siguiente: el león de la tribu de Judá le quitó el sello al libro y le reveló a Juan lo que sería en estos ¿qué? Últimos días. Daniel ocupó su lugar para dar testimonio de lo que había estado sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía proclamarse al mundo. ¿Están captando lo que dice esta cita? ¿Cuándo se le quita el sello? Cuando se empieza a proclamar ¿qué? El mensaje del primer ángel al mundo, y ese mensaje tiene que ver con el hecho de que ha llegado la hora de ¿qué? La hora de su juicio. ¿Notaron que la hermana White escribió aquí que Daniel ocupó su lugar para dar testimonio de lo que había estado sellado hasta el tiempo del fin? Entonces, ¿Daniel resucitó en 1798 para ocupar su lugar? No. ¿En qué sentido ocupó su lugar? En el sentido de que Guillermo Miller y los milleritas estudiaron el libro de Daniel y Daniel les habló a través de su libro. Sigue diciendo en esta cita: estos asuntos son de importancia infinita en estos últimos días. Entonces, recuerden que estudiamos que el mensaje de Daniel 8 al 12 es especialmente ¿para cuándo? Los últimos días, para el tiempo del fin. Así que dice, estos asuntos son de importancia infinita en estos últimos días, pero mientras que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Al libro de Daniel se le ¿qué?
Se le quita el sello. ¿Cuándo se le quita el sello? Según esa cita. Cuando se empieza a proclamar ¿qué? El mensaje del primer ángel que anuncia ¿qué cosa? Que ha llegado la hora del juicio. Así que dice, al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que le fue dada a Juan. ¿Dónde se abre el librito que fue sellado? En la revelación que se le dio a Juan, en Apocalipsis. Y luego dice, y esto nos lleva hacia adelante al mismo fin de la historia de este mundo. En otra cita que encontramos en Conflicto de los Siglos, página 405, la hermana White dice o escribe, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, lo que yo llamo la cadena profética: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 reinos del Imperio Romano. Luego entonces se arrancan 3 cuernos, aparece el cuerno pequeño. Esa es la gran cadena profética. La hermana White lo describe como las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. En Daniel 7, ¿qué viene después que el cuerno pequeño gobierna por 1260 años? ¿Qué viene? El juicio. La cadena profética nos describe los eventos que finalmente llevan a ¿qué cosa? Al siguiente paso, que es el juicio. Sigue diciendo, esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y luego explica qué significa que está sellado. Dice, un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. En otra cita, el deseado de todas las gentes, página 201, la sierva de Dios explica las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serían comprendidas en el tiempo del fin. ¿Lutero entendió Daniel 8:14? ¿Wesley entendió Daniel 8:14? No. ¿Martín Lutero? ¿Juan Calvino? ¿El apóstol Pablo? No. Ninguno lo entendió, porque el libro estaba aquí, cerrado y sellado. No entendían plenamente lo que era el juicio. Pero cuando llega 1798 se le quita el sello al libro. Y ahora se proclama el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Y lo que estaba cerrado, ahora los mileritas dicen, ha llegado el momento para el comienzo del juicio. ¿Entendieron mal cómo era el juicio? Pero era necesario proclamar que la hora del juicio había llegado. Y luego, con más estudio, iban a entender lo que significaba ese juicio. Así que dice la sierva del Señor, esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo, pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. En la siguiente cita, deseado página 201, las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 971, esta cita es muy importante, dice ella, el acto de quitarle el sello al librito fue el mensaje relacionado con el tiempo. Es decir, cuando dice con el tiempo, con la profecía de los 2300 días. Es decir, cuando se proclaman hasta 2300 días y el santuario será purificado, cuando los mileritas predican ese mensaje, ¿qué sucede? Lo que había estado sellado y no se entendía, ahora se le quita el sello y pueden anunciar que la hora de su juicio ha llegado porque la hora del juicio llegó. Ahora, ¿cuándo fue abierto este librito? Bueno, es justo antes de que suene la séptima trompeta, ¿verdad?
justo antes de que termine el misterio de Dios. Y todavía tenemos que hablar sobre qué es el misterio de Dios, un tema completo sobre lo que es el misterio de Dios. Este libro se abre inmediatamente antes de la séptima trompeta, que Cristo toma el reino, antes de que se termine el misterio de Dios, durante el periodo de la sexta trompeta. Quiero leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 356, donde la hermana White deja clarito cuándo fue que se le quitó el sello a este libro y cuándo se empezó a proclamar el mensaje. Está hablando del mensaje del primer ángel. Yo pregunto, ¿Martín Lutero predicó el mensaje del primer ángel? ¿Martín Lutero podía predicar la hora de su juicio ha llegado? No, porque Martín Lutero vivió 300 años antes que comenzara el juicio. Él no podía proclamar eso, ni Pablo tampoco, ni Wesley tampoco. ¿Quiénes eran los que podían proclamar la hora de su juicio ha llegado? Aquellos que vivieron después en el tiempo del fin, después de 1798, podían proclamarlo porque la hora del juicio estaba por llegar. Antes de eso no podía proclamarse un mensaje porque el juicio no iba a comenzar. Ahora fíjense esta cita sobre el mensaje del primer ángel. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero, ahora no pierdan este punto aquí, pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido dessellado. ¿Cuándo se le quitó el sello al librito? ¿Qué pasó en 1798? El papado recibió ¿qué? Su herida mortal. Eso da comienzo al tiempo del fin. El tiempo del fin no es un punto de tiempo, es un periodo de tiempo. No es lo mismo decir el tiempo del fin que el fin del tiempo. El fin del tiempo es puntual. Termina el tiempo, punto final. El tiempo del fin comienza en 1798 y continúa por un periodo de tiempo hasta que suene la séptima trompeta. Así que dice, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido dessellado, es decir, se le ha quitado el sello. Y ahora escuchen esto, la ciencia de las profecías ha aumentado. Así que cuando dice la ciencia será aumentada, eso está hablando de cohetes y aviones y cepillos de diente eléctricos. Y todas esas cosas, toda la tecnología y la ciencia. No, la hermana White nunca lo entiende así. Porque en el tiempo del fin, esto se cumple en el tiempo del fin cuando montones de personas están proclamando que la hora del juicio está por llegar. Daniel 8:14 está por cumplirse. Así que dice, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Entre esos predicadores estaban Emanuel de la Cunza, José Wolf, Bengel, Gaussen, Guillermo Miller, José Leach, Charles Fitch y muchos otros entre 1798 y 1844. En todas partes se estaba proclamando la hora del juicio está por llegar, porque se le había quitado el sello al libro de Daniel. A la profecía de los 2300 días se le había quitado el sello y ahora se podía proclamar que la hora del juicio había llegado. ¿Están entendiendo esto? Ahora, el último punto que queremos tratar en este tema específico es que este mensaje debía tener una extensión global. ¿Qué es lo que hace el ángel? El ángel planta el pie derecho ¿dónde? En el mar. Y el pie derecho, el pie izquierdo, ¿dónde? En la tierra. ¿Qué significa simbólicamente eso? Que el ángel planta los pies en tierra y mar. Cuando nosotros usamos la experiencia, lo buscaron por tierra y mar, ¿qué significa?
Lo buscaron en todas partes del mundo. Es decir, este ángel, el mensaje de este ángel debe ir ¿a dónde? Yo pregunto, ¿el mensaje del primer ángel dice que va a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Aquí dice que es necesario proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al final del capítulo 10 lo dice. Por eso está conectado con el mensaje del primer ángel. Ahora, Elena G. de White confirma lo que significa el plantar los pies de este ángel. En el manuscrito 59 del año 1900, ella escribió: la posición del ángel que tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra se refiere a la extensión global del mensaje. ¿Qué significa entonces el pie en tierra y mar? Pies en tierra y mar. Que el mensaje iba a ir ¿a dónde? A todo el mundo. Este ha de cruzar el amplio mar y se proclamará en otros países, es decir, a todo el mundo. En otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 123, la sierva del Señor explica el mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. Y al ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. Ahora escuchen bien. Para que este mensaje del juicio y de los 2300 días vaya a todo el mundo, se necesita una iglesia que esté en todo el mundo. ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿O es que ustedes creen que esa iglesita no denominacional que está en la esquina va a proclamar este mensaje a todo el mundo? ¿O que uno de esos evangelistas de la televisión que tiene una mega iglesia en los Estados Unidos va a proclamar este mensaje al mundo? No. ¿Saben algo? No hay una iglesia en todo el mundo, sino la adventista, que dice: nuestra misión es predicar los mensajes de los tres ángeles. Todas las de otras iglesias dicen: es predicar a Cristo. Y hasta nosotros hemos caído en eso. Ay, predica nada más que Cristo te ama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Eso está bueno para los de kinder. Y no me entiendan mal. Sí, Cristo nos ama. Pero esto demuestra que nos ama. Porque nos ha llamado, hermanos y hermanas, a proclamar este mensaje a todo el mundo. ¿Y saben por qué existe la estructura de la iglesia adventista? Mucha gente critica la estructura de la iglesia adventista. Dios estableció la estructura de esta iglesia para que se pudiera plantar miembros de iglesia en todos los países del mundo para proclamar el mensaje final. Sin una estructura, eso es imposible. Así que la iglesia adventista funciona casi en 200 países del mundo. Es la iglesia que está presente en la mayoría de los países del mundo. Porque para presentar un mensaje global se necesita un movimiento global. Último punto. ¿Qué significa el acto de plantar los pies? Bueno, sabemos que plantarlos en tierra y mar significa que el mensaje debe ser global. Pero hay otro punto muy importante en cuanto al acto de plantar. En realidad, plantar los pies significa que este ángel poderoso, cuando planta un pie en el mar y otro pie en la tierra, está diciendo: esto es mío. Y cuando suena la trompeta, la séptima trompeta, todos los reinos del mundo llegan a ser de él. Pero durante la sexta trompeta, él está anunciando, al colocar los pies sobre tierra y mar, él está anunciando: tierra y mar, el mundo es mío. Vamos a leer nuestro último texto de Deuteronomio 11:24 para que vea lo que significa plantar los pies. Dice allí, hablando del pueblo de Israel, en su conquista de la tierra de Canaán:
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Qué está diciendo el ángel al plantar los pies? Está diciendo, este mundo no es del diablo, este mundo es mío. Este mundo no es de Putin, ni es de Trump. Este mundo es mío, es lo que Dios está diciendo. Y cuando Cristo regrese va a tomar posesión de lo que es de Él. Así que dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Jesús le está dando aviso a Satanás, le está diciendo, esto es mío y te lo voy a quitar. Así que hemos estudiado nuestro primer tema sobre Apocalipsis 10. ¿Entendieron lo que estudiamos? Ahora no se vayan, que todavía falta lo mejor, el tema número 2. Vamos a hablar en nuestro siguiente tema, después de un corto receso, descifrando el misterio de los 7 truenos. Vamos a hablar de la voz del león y qué significan los 7 truenos y cómo se aplica al movimiento adventista.